Peregrinando Juntos, con la conducción del Padre Juan Antonio Correa. Ave María. Buenas tardes, queridas hermanas, hermanos en el Señor, en este mes de diciembre. Ya estamos en diciembre, empezando a caminar este mes, y lo hacemos justamente con las intenciones de nuestro querido Papa, el Sumo Pontífice Francisco, con las intenciones de este mes de oración, por los peregrinos, como en nuestro programa, de esperanza. Oremos para que este jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestras vidas y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana. La intención de la Conferencia Episcopal Argentina para que los bautizados renueven su vida el deseo de seguir más de cerca las huellas de Jesús, identificándose cada día más con la propuesta de las bienaventuranzas. Son muy fuertes las dos, ¿verdad? Intenciones. Bueno, decíamos que comenzamos este día ya cursando diciembre, pero haciendo referencia al tiempo litúrgico de Adviento. Hoy, el domingo, comenzó el tiempo de Adviento, tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad, invitándonos a levantar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. También estamos invitados a despertar las esperanzas del glorioso regreso de Cristo, preparándonos para el encuentro final con Él mediante decisiones coherentes y valientes. Durante estas 4 semanas estaremos llamados a despojarnos de una forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentando esperanza, alimentando sueños para un futuro nuevo. Esto lo repito yo, pero lo dijo el Papa Francisco el 12 del 2018, que siguen muy actuales sus palabras. Pidamos que con esta misma intención nosotros podamos seguir las huellas del Señor. Bueno, por supuesto, esto siempre lo hacemos pidiéndole al Señor que nos conceda justamente esa vida, esa paz, esa salud, esa fe, para vivir con alegría este encuentro. Siempre debe despertar, cuando es fe genuina, debe despertar esa esperanza y esa alegría propia. Bueno, también nosotros entonces eso lo ponemos invocando a nuestro Padre en las intenciones de la fuente de trabajo, de la salud de nuestros enfermos, de sus familiares, de aquellos que están a su cuidado. También lo hacemos por la paz en el mundo, o del mundo, nuestra paz concretamente, ¿no? Para que pueda priorizarse la libertad, que es lo más esencial del hombre en todas sus condiciones. Por eso invocamos a nuestro Padre, solícitos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, teniendo presente, por supuesto, estos 4 domingos, 4 semanas del tiempo litúrgico de Adviento, donde estamos invitados a frecuentar los sacramentos, a escuchar, meditar la palabra de Dios para poner en práctica, participar en lo posible de la oración comunitaria, o sea, el Santo Rosario, otros rezos, y por supuesto con un apostolado, un servicio que debemos prestar a la Iglesia, ese trabajo que nos invita el Señor, ¿no? Trabajen por el Evangelio, trabajen por el reino.
Bueno, seguimos un temita muy caro para la Iglesia, como es la vida de los santos mártires. Hoy podemos volver a reflexionar un poco sobre estos episodios que podemos hacer alusión a la historia, vieja historia de la Iglesia, pero que siempre es una cuota actualizante porque hoy los martirios se siguen sucediendo. Pero podamos nuestra mirada en aquellos tiempos de la iniciación de la Iglesia para ver cuál era la actitud de unos y de otros. Decíamos que aquellos que habían sufrido el martirio hay una degradación cívica y militar. En el Imperio Romano se había establecido una vinculación muy profunda entre el Estado y la religión pública, hasta el punto que casi ninguna solemnidad cívica carecía de carácter religioso. Los magistrados, concretamente, aunque en su vida privada fueran libres pensadores, casi continuamente habían de realizar acciones culturales en honor de los dioses del Estado. Un gobernador en su provincia no podía evitar ciertos ritos de adoración en aniversarios imperiales y en fiestas cívicas. Un senador apenas podía abstenerse de participar en el sacrificio anual ofrecido en el Capitolio o de quemar un grano de incienso al celebrar una sesión ante el altar de la victoria. En el comienzo de sus funciones era preciso que el cónsul ofreciera sacrificio y organizara juegos sangrientos e indecentes. Pretores y cuestores tenían que presidir estos juegos. Ediles habían de cuidar la conservación de los templos, la organización de los sacrificios y banquetes religiosos, así como juegos de gladiadores. El cristiano, que por su nacimiento y circunstancias era llamado a funciones semejantes, se veía en situaciones de conciencia muy difíciles. Una actitud de absoluta intransigencia, rehusando totalmente cualquier honor y cargo, hubiera ido en detrimento de la Iglesia y del Imperio. Por eso, en los 3 primeros siglos hubo en ciertas cuestiones que llegaran a un modus vivendi. Tertuliano era uno de los maestros cristianos menos conciliadores frente al mundo. Admitía en principio la conveniencia de ciertas concesiones. Que uno ejerza las funciones del Estado, pero sin sacrificar, sin favorecer con su autoridad los sacrificios, sin proveer de víctimas, sin cuidar de la conservación de los templos, sin asegurarles rentas, sin dar espectáculo a sus expensas o a lo del erario público, ni predecirlo, yo lo concedo si es que la cosa es posible. Es decir, lo lícito y lo ilícito. ¿Cómo distinguir en conciencia qué participaciones en lo mundano son lícitas y cuáles ilícitas? Hoy también nos podemos preguntar, ¿no? La famosa afirmación del apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Ningún documento eclesial de la época lo determina en forma exacta. Ciertas acciones podían ser consideradas lícitas o reprobables según se realizaran, teniendo en cuenta principalmente su aspecto civil o el religioso. Esculpir, por ejemplo, figuras de dioses con fines decorativos era tolerable, pero se hacía inadmisible si el fin del ídolo era recibir culto en un templo. Podía un soldado cristiano venerar las águilas romanas de los símbolos militares como se reverencia, en nuestro caso, en nuestra época, la bandera, pero no podía adorarla como hacían ingenuamente los paganos. Según Tertuliano, si se me invita con tal de que mi servicio y funciones nada tengan que ver con este sacrificio, puedo asistir. Dios quiera que nunca tuviéramos que ver lo que nos está prohibido hacer. Pero ya que el espíritu malo ha envuelto al mundo de tal modo en la idolatría,
nos será lícito asistir a algunas ceremonias si vamos a ellas por el hombre, no por el ídolo. Añade en tales casos, yo soy más que un simple espectador de sacrificio. La tolerancia de la autoridad pagana se dio en varios periodos. En el siglo I, casi toda la época de la dinastía Flaviana. En el segundo, durante el reinado de Cómodo. En el tercero, en los actos de Alejandro Severo y de Filipo. En el comienzo del imperio de Valeriano, en el Galieno y en los primeros años del Diocleciano, este aplicó al principio a los cristianos la tolerancia que sus predecesores habían concedido a los judíos. Después de esta pausa, continuamos con cristianos al servicio del imperio. Con honda fe que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz con amor y con este tiempo denominado ahora cristianos al servicio del imperio. Nos referimos generalmente al imperio romano, ¿verdad? Pero esas épocas de tolerancia tácita o expresa en cualquier momento podían estallar en persecuciones imprevistas, brutales, repentinas, como rayo que rasga un cielo sereno. Ciertamente esta prueba tendría que resultar muy cruel para aquellos que, hasta entonces, con una convivencia segura, habían ascendido en su carrera cívica al lado de sus colegas paganos. De pronto, como escribe Eusebio, se caía en la agonía de sacrificar, y en el caso de negarse a ello, sobrevenía sobre el mártir cristiano la dimisión forzosa o la destitución, la ruina, la muerte. Flavio Clemente, en tiempo de Domiciano, es condenado a muerte siendo cónsul, y con él un grupo de personas nobles que hasta entonces habían podido consolidar su fe en su categoría social. Los Augustos Diocleciano y Maximiano
Hércules y el César Galerio deciden eliminar a los cristianos del ejército. Todos los oficiales que se negaran a sacrificar habían de ser degradados, y algunos, como narra Eusebio, perdieron por defender su fe no solo su cargo, sino su vida. Abrazándose a la cruz, hubieran de quebrar su espada. Los nobles, y en general todas las personas honestas en el sentido latino del término, gozaban del privilegio de no poder ser sometidos a tortura, ni condenados a suplicios infames. Pues bien, los cristianos, por el hecho de serlo, y fuera cual fuera su categoría, pierden definitivamente este privilegio. Quedan civilmente muertos y, como dice Lactancio, pierden hasta el derecho de intentar acciones ante los tribunales. En estos inicios del siglo IV, cuando tantos patricios y magistrados eran ya cristianos, ¿cuál sería su angustia ante esta trágica elección necesaria entre su fe y la degradación, la aniquilación jurídica? Apostasía. Para terminar el tema, en toda la primera época martirial, fueron muchos los que sucumbieron en las pruebas. El clero romano, escribiendo a la iglesia de Cartago, le comunica que en la persecución de Decio hubo muchos apóstatas, y entre ellos cita a personas de alta categoría. En un escrito falsamente atribuido a Tertuliano, se habla de un senador antiguo, cónsul, que de la religión cristiana ha vuelto a la esclavitud de los ídolos. Los monumentos sepulcrales de la catacumba de Santa Priscila nos dan a conocer como ejemplo, hasta la era de Constantino, la historia religiosa de la familia noble de los Asilo Gablio. En esta familia, cuyo jefe fue mártir en tiempos de Domiciano, se entremezclan los fieles cristianos y los sacerdotes, sacerdotisas y niños de colegio idolátrico. A un linaje cristiano como este, que tanto empeño puso en conciliar su íntima fe con sus ambiciones sociales, podía decírsela aquella frase de Tertuliano: tu nacimiento y tus riquezas te defienden mal de la idolatría. No pocos de estos cristianos nobles, que oscilaban entre la fe y la conciliación con las exigencias idolátricas del mundo, procuraban luego favorecer a los cristianos fieles. Hay entre los poderosos muchos pecadores de esta clase, dice Orígenes, que hacen cuanto pueden en favor de los cristianos. Ciertamente un tema apasionante. Y, por otra parte, los nobles que se habían guardado en la fe eran los primeros en entender las dificultades por las que pasaban sus amigos menos fieles, y la propia fidelidad solamente la atribuían a la fuerza de la gracia de Dios. Por eso, los obstáculos para la conversión, que serán hoy los mismos, ¿no? Los mismos obstáculos que ocasionaban la caída de tantos cristianos nobles, retenían fuera de la iglesia a otros muchos que en tiempo de paz hubieran entrado en ella. Esto explica concretamente que aún a fines del siglo IV, en plena victoria del cristianismo, todavía muchos nobles cristianos de corazón retardaban hasta la vejez la hora del bautismo, para gozar mientras tanto más libremente de la vida y del poder. Las mujeres hallaban menos obstáculos en el camino de su conversión. No les era difícil conciliar su condición de cristiana y su posición social. La vida exterior de una dama cristiana noble no debía diferir necesariamente en mucho de una pagana honesta de su misma condición. Tampoco era para ella tan difícil abstenerse de cultos idolátricos y de espectáculos indecentes. Algunas, sin embargo, presionadas por las circunstancias, hacían concesiones injustificables, llevando una vida medio cristiana y medio pagana. En todo caso, bajo el imperio pagano, la protección cristiana fue mucho más fácil entre los nobles para las mujeres que para los varones, y por eso aquellas en los primeros siglos fueron en la iglesia bastante más numerosas que estos.
Para finalizar, vemos el final de esta historia, la virtud como juguete. Pero esta prisa de los magistrados en condenar niñas a de ser consideradas como un gesto de piedad, si pensamos en otras pruebas a las que con frecuencia eran sometidas, las pasiones que nos narran el martirio de las niñas o jóvenes mártires refieren cómo eran obligadas con frecuencia a elegir entre a jurar la fe o ser enviadas como prostitutas. Esta tortura moral indecible se convenía en medio procesal que, para vergüenza de la civilización pagana, reemplazaba a las bestias o a la hoguera. Eusebio, de modo semejante en el siglo IV, afirmaba que en el oriente de su tiempo la virtud de las cristianas se había convertido en juguete de sus perseguidores, que varias habían sido condenadas a la prostitución y que algunas se liberaron de ella por el suicidio. En este espectáculo amargo y miserable del mundo luce en toda la gallardía de su esplendor la virtud de las mártires cristianas, la misma amenaza impura de sus perseguidores, ella su primer homenaje, pues ellos no ignoraban que las cristianas dignas prefieren la virtud a todas las cosas y esperan a ella sacrifican su misma religión. Pero ellas con heroica firmeza vencen la lógica perversa de sus jueces. A veces las mártires, para escapar al ultraje de su poder, provocan furiosamente al juez para conseguir la pena de muerte. Así lo hace a principios del siglo III la esclava Potamiana. El prefecto de Egipto, después de haberla hecho torturar, la amenaza con un destino ignominioso. Entonces ella se recoge un instante y enseguida profiere tal serie de blasfemias contra los dioses que el magistrado, encolerizado, la condena a ser sumergida en una caldera hirviente. En Gaza, 100 años después, una cristiana es condenada a suerte infame por el prefecto, Firmiliano, uno de los agentes más odiosos de Maximino Daia. Pero mientras estaba leyendo la sentencia, la mártir le interrumpe gritando que es un crimen que un tirano de juzgar a un magistrado tan indigno. El juez, ciego de ira, la hace azotar y desgarrar con garfios de hierro y finalmente manda que sea quemada viva. Antes de dejar este tema tan doloroso, podemos preguntarnos en verdad, ¿hubo edictos imperiales que mandasen ejecutar a los jueces tales indignantes? No parece verosímil, al menos en los 3 primeros siglos, pero el poder discrecional de los magistrados, tanto en los procedimientos como en las penas, era muy grande. Hay, sin embargo, datos que hacen creer que los edictos de Diocleciano y de sus colegas condenaron a vírgenes cristianas a la pena afrentosa. Con este pasaje y este tema terminamos o finalizamos por lo menos por hoy los mártires antiguos, ¿no? De aquellos que sembraron con su sangre a la iglesia. Bueno, hoy repetimos, sigue habiendo mártires y sabemos que también son siempre en la iglesia, ¿no? Lo tenemos en el caso de Asia, lo tenemos en el caso de África, donde hay abundantes vocaciones que son fruto del martirio de su propio pueblo y de ahí Jesús renace nuevamente. Por eso nosotros también, aunque el Señor nos pide el martirio, sí nos pide ser testigos de Jesús resucitado. Y por eso acudimos a nuestra Madre fielmente diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la palabra del Señor, el martirio para la gloria del Padre. Nos podemos retirar y vivir esta semana con alegría y en paz. Que así sea. Que así sea, Padre. Muy bien.